El león, Panthera leo, es un mamífero carnívoro de la familia de los félidos y una de las 5 especies del género Panthera. Los leones salvajes viven en poblaciones cada vez más dispersas y fragmentadas del África subsahariana, a excepción de las regiones selváticas de la costa del Atlántico y la cuenca del Congo, y una pequeña zona del noroeste de India. Una población en peligro crítico en el Parque Nacional del Bosque de Gir y alrededores, habiendo desaparecido del resto de Asia del Sur, Asia Occidental, África del Norte y la península balcánica en tiempos históricos. Hasta finales del Pleistoceno, hace aproximadamente 10.000 años, de los grandes mamíferos terrestres, el león era el más extendido tras los humanos. Su distribución cubría la mayor parte de África, gran parte de Eurasia, desde el oeste de Europa hasta la India, y en América, desde el río Yukon hasta el sur de México. Si sobreviven a las dificultades de la infancia, las leonas que viven en un hábitat seguro, como por ejemplo el Parque Nacional Kruger, a menudo pueden llegar a la edad de 12 a 14 años, mientras que los leones raramente viven más de 8 años, 6 sin embargo, se conocen casos de leonas que han vivido hasta 20 años en estado salvaje. En cautiverio, tanto los machos como las hembras pueden vivir más de 20 años. Suelen vivir en sabanas y herbazales, aun cuando pueden entrar en zonas arbustivas y boscosas. Los leones son animales especialmente sociales en comparación con otros félidos. Una manada de leones se compone de hembras que tienen una relación familiar, sus crías y un número reducido de machos adultos. Las leonas suelen cazar juntas, en grupo, atacando principalmente a grandes ungulados. El león es un superpredador y clave, pese a que puede tener un comportamiento carroñero si tiene la oportunidad. Aun cuando los leones normalmente no cazan humanos de manera selectiva, algunos de ellos pueden convertirse en antropófagos y buscar presas humanas. El león es una especie vulnerable y, en su ámbito de distribución africano, a lo largo de las 2 últimas décadas ha sufrido un declive de las poblaciones, posiblemente irreversible, de entre un 30% y un 50%. Las poblaciones no son viables fuera de las reservas delimitadas y los parques nacionales. Aunque la causa de este declive no es del todo comprendida, la pérdida del hábitat y los conflictos con humanos son actualmente los motivos de preocupación más importantes. Se han tenido leones en cautividad desde los tiempos de la antigua Roma, y desde finales del siglo XV chica y han sido una especie muy buscada y exhibida en zoológicos por todo el mundo. Los propios zoológicos están colaborando en programas de reproducción para proteger la amenazada subespecie asiática. Los machos son muy fáciles de distinguir gracias a su melena, que hace de su cabeza uno de los símbolos animales más ampliamente conocidos de la cultura humana. Aparece muy a menudo en la literatura, la escultura, la pintura, en banderas nacionales, y en películas y literatura contemporáneas. Los leones son predadores carnívoros con 2 tipos de organización social. Algunos son residentes que viven en grupos llamados manadas, 45. El grupo suele consistir en aproximadamente 5 o 6 hembras emparentadas, sus crías de ambos sexos y 1 o 2 machos conocidos como la coalición, que se aparean con las hembras adultas. Aunque se han observado grupos, suele consistir en 2 machos, pero puede aumentar hasta 4 y después volver a bajar. Los machos son expulsados de su grupo materno cuando alcanzan la madurez. El otro tipo de organización social es el de los nómadas, que se mueven por grandes territorios bien solos o bien en parejas. Las parejas son más frecuentes entre machos emparentados. Hay que remarcar que un león puede cambiar de estilo de vida, los nómadas se pueden convertir en residentes y viceversa. Los machos tienen que pasar por este estilo de vida y algunos nunca son capaces de unirse a otro grupo. Una hembra que se convierte en nómada tiene muchas más dificultades a la hora de unirse a un nuevo grupo, ya que las hembras de un
grupo están emparentadas y rechazan la mayoría de los intentos de otras hembras no emparentadas de unirse a su grupo familiar. La zona que ocupa una manada recibe el nombre de área de la manada, mientras que la que ocupa un nómada es denominada territorio. 45. Los machos asociados a una manada tienden a permanecer en los límites del área, patrullando su territorio. Se debate mucho porque la sociabilidad, la más marcada en todas las especies de felidos, se ha desarrollado en las leonas. Un mayor éxito en la caza parece un motivo evidente, pero este hecho no es el único, ya que también hace que los miembros que no cazan y que se dedican al cuidado de la prole reduzcan la ingesta de calorías per cápita. La salud de las cazadoras es la necesidad principal para la supervivencia de la manada, por lo que son las primeras en devorar la presa en el mismo lugar donde ha sido cazada. Otros beneficios incluyen la posible selección de parentesco. Es mejor compartir alimentos con un león emparentado que con un extraño. La protección de las crías, el mantenimiento del territorio y una seguridad mutua en caso de lesiones y hambre. Las leonas realizan la mayor parte de la caza de su manada, siendo más pequeñas, veloces y ágiles que los machos, además de no poseer la voluminosa y visible melena, que causa un exceso de calor durante los esfuerzos físicos. Actúan como un grupo coordinado para aumentar el éxito de sus cacerías. Sin embargo, los machos tienen una tendencia a dominar la caza una vez que las leonas han atrapado la presa. De hecho, suelen compartir más la caza con los cachorros que con las leonas, y raramente comparten aquello que han cazado ellos mismos. Las presas más pequeñas son consumidas en el lugar donde se las ha cazado, de forma que son compartidas entre los cazadores. Cuando la presa es más grande, a menudo se la arrastra al territorio de la manada. Se comparten más a menudo las presas grandes, pese a que los miembros de la manada con frecuencia continúan actuando de manera agresiva entre ellos, intentando comer tanto como pueda. El león, Panthera leo, es un mamífero carnívoro de la familia de los félidos y una de las 5 especies del género Panthera. Los leones salvajes viven en poblaciones cada vez más dispersas y fragmentadas del África subsahariana, a excepción de las regiones selváticas de la costa del Atlántico y la cuenca del Congo, y una pequeña zona del noroeste de India. Una población en peligro crítico en el Parque Nacional del Bosque de Gir y alrededores, habiendo desaparecido del resto de Asia del Sur, Asia Occidental, África del Norte y la península balcánica en tiempos históricos. Hasta finales del Pleistoceno, hace aproximadamente 10.000 años, de los grandes mamíferos terrestres, el león era el más extendido tras los humanos. Su distribución cubría la mayor parte de África, gran parte de Eurasia, desde el oeste de Europa hasta la India, y en América, desde el río Yukon hasta el sur de México. Si sobreviven a las dificultades de la infancia, las leonas que viven en un hábitat seguro, como por ejemplo el Parque Nacional Kruger, a menudo pueden llegar a la edad de 12 a 14 años, mientras que los leones raramente viven más de 8 años, 6 sin embargo, se conocen casos de leonas que han vivido hasta 20 años en estado salvaje. En cautiverio, tanto los machos como las hembras pueden vivir más de 20 años. Suelen vivir en sabanas y herbazales, aun cuando pueden entrar en zonas arbustivas y boscosas. Los leones son animales especialmente sociales en comparación con otros félidos. Una manada de leones se compone de hembras que tienen una relación familiar, sus crías y un número reducido de machos adultos. Las leonas suelen cazar juntas, en grupo, atacando principalmente a grandes ungulados. El león es un superpredador y clave, pese a que puede tener un comportamiento carroñero si tiene la oportunidad. Aun cuando los leones normalmente no cazan humanos de manera selectiva, algunos de ellos pueden convertirse en antropófagos y buscar presas humanas. El león es una especie vulnerable y, en su ámbito de distribución africano, a lo largo de las 2 últimas décadas ha sufrido un declive de las poblaciones, posiblemente irreversible,
De entre un 30% y un 50% las poblaciones no son viables fuera de las reservas delimitadas y los parques nacionales. Aunque la causa de este declive no es del todo comprendida, la pérdida del hábitat y los conflictos con humanos son actualmente los motivos de preocupación más importantes. Se han tenido leones en cautividad desde los tiempos de la antigua Roma, y desde finales del siglo XV chica y han sido una especie muy buscada y exhibida en zoológicos por todo el mundo. Los propios zoológicos están colaborando en programas de reproducción para proteger la amenazada subespecie asiática. Los machos son muy fáciles de distinguir gracias a su melena, que hace de su cabeza uno de los símbolos animales más ampliamente conocidos de la cultura humana. Aparece muy a menudo en la literatura, la escultura, la pintura, en banderas nacionales, y en películas y literatura contemporáneas. Los leones son predadores carnívoros con dos tipos de organización social. Algunos son residentes que viven en grupos llamados manadas. 45. El grupo suele consistir en aproximadamente 5 o 6 hembras emparentadas, sus crías de ambos sexos y 1 o 2 machos conocidos como la coalición, que se aparean con las hembras adultas, aunque se han observado grupos extremadamente grandes de hasta 30 individuos. La coalición de machos de un grupo suele consistir en 2 machos, pero puede aumentar hasta 4 y después volver a bajar. Los machos son expulsados de su grupo materno cuando alcanzan la madurez. El otro tipo de organización social es el de los nómadas, que se mueven por grandes territorios bien solos o bien en parejas. Las parejas son más frecuentes entre machos emparentados. Hay que remarcar que un león puede cambiar de estilo de vida, los nómadas se pueden convertir en residentes y viceversa. Los machos tienen que pasar por este estilo de vida y algunos nunca son capaces de unirse a otro grupo. Una hembra que se convierte en nómada tiene muchas más dificultades a la hora de unirse a un nuevo grupo, ya que las hembras de un grupo están emparentadas y rechazan la mayoría de los intentos de otras hembras no emparentadas de unirse a su grupo familiar. La zona que ocupa una manada recibe el nombre de área de la manada, mientras que la que ocupa un nómada es denominada territorio. 45. Los machos asociados a una manada tienden a permanecer en los límites del área, patrullando su territorio. Se debate mucho porque la sociabilidad, la más marcada en todas las especies de felidos, se ha desarrollado en las leonas. Un mayor éxito en la caza parece un motivo evidente, pero este hecho no es el único, ya que también hace que los miembros que no cazan y que se dedican al cuidado de la prole reduzcan la ingesta de calorías per cápita. La salud de las cazadoras es la necesidad principal para la supervivencia de la manada, por lo que son las primeras en devorar la presa en el mismo lugar donde ha sido cazada. Otros beneficios incluyen la posible selección de parentesco. Es mejor compartir alimentos con un león emparentado que con un extraño, la protección de las crías, el mantenimiento del territorio y una seguridad mutua en caso de lesiones y hambre. Las leonas realizan la mayor parte de la caza de su manada, siendo más pequeñas, veloces y ágiles que los machos, además de no poseer la voluminosa y visible melena, que causa un exceso de calor durante los esfuerzos físicos. Actúan como un grupo coordinado para aumentar el éxito de sus cacerías. Sin embargo, los machos tienen una tendencia a dominar la caza una vez que las leonas han atrapado la presa. De hecho, suelen compartir más la caza con los cachorros que con las leonas, y raramente comparten aquello que han cazado ellos mismos. Las presas más pequeñas son consumidas en el lugar donde se las ha cazado, de forma que son compartidas entre los cazadores. Cuando la presa es más grande, a menudo se la arrastra al territorio de la manada. Se comparten más a menudo las presas grandes, pese a que los miembros de la manada con frecuencia continúan actuando de manera agresiva entre ellos, intentando comer tanto como pueda.